Madre mía, vaya pintas. No sé si voy a hablaros de fichajes del Barça o a retar a Florentino Pérez a un duelo con espada. Pero ojo, que el sombrero de plumas me queda de cine. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, amigos? Sed todos bienvenidos un día más a Nuevos Culés. Y yo soy Raúl y os aseguro que el vídeo de hoy viene pero cargado de auténticos bombazos que van a sacudir por completo el panorama futbolístico actual, desde la intrahistoria más oculta de los despachos hasta movimientos estratégicos de última hora. Hoy vamos a desgranar toda la actualidad de mercado de fichaje y los secretos mejor guardados de los grandes clubes. No os perdáis ni un solo segundo, porque lo que hoy os tenemos que contar va a dar muchísimo que hablar. Dadle al like, suscríbete si aún no lo estás. Y ¡arrancamos! Atención, porque este es sin duda uno de los nombres propios del día y un auténtico terremoto en el mercado de fichajes. Lo que era un secreto a voces se ha terminado por confirmar. ¿Y de qué manera? Bernardo Silva ya ha firmado oficialmente su contrato con el Real Madrid. El centrocampista portugués se viste de blanco tras una operación relámpago que ha dejado a todo el mundo del fútbol con la boca abierta. Firma por 2 temporadas, un movimiento estratégico de Florentino Pérez para meterle aún más magia, veteranía y calidad al centro del campo madridista tras su éxito en el Manchester City. Pero lo verdaderamente jugoso de esta historia, amigos, no es solo que vista de blanco, sino el tremendo desplante que le ha hecho al Fútbol Club Barcelona y la intrahistoria de cómo se fraguó todo esto en los despachos. Para entender la magnitud del asunto, hay que desvelar lo que pasó tras bambalinas. Bernardo Silva estuvo físicamente en Barcelona. Viajó en secreto a la ciudad condal con un único objetivo: sentarse a analizar cara a cara el contrato y la propuesta formal que el Barça le había puesto sobre la mesa. El club azulgrana, con Joan Laporta a la cabeza, hizo un esfuerzo económico titánico, estirando el límite salarial y de ingeniería financiera al máximo para intentar convencer al luso de que fuera el nuevo líder del proyecto. Silva miró los papeles, evaluó el rol deportivo y parecía que el acuerdo podía llegar a buen puerto. Sin embargo, todo saltó por los aires en el momento de meter la mano en la billetera. Aquí es donde entran en juego el futbolista y su representante, el todopoderoso Jorge Méndez. Ambos exigieron unas primas de fichaje absolutamente brutales e inasumibles para el Fútbol Club Barcelona. Estamos hablando de que exigieron de forma inmediata una prima de fichaje de 10 millones de euros netos para el propio Bernardo Silva, sumada a otros 10 millones de euros en concepto de comisiones para sus agentes. Una cantidad de millones de euros tan desorbitada que el Barça, con su delicada situación financiera, simplemente no pudo ni quiso sostener. Méndez y Silva tensaron la cuerda al máximo, pidiendo estas cifras de locura solo por estampar la firma. Ante la negativa del Barça a ceder a este chantaje económico y pagar semejante millonada en primas, apareció el Real Madrid. Florentino Pérez, que sí dispone de la liquidez inmediata y del músculo financiero necesario, no se lo pensó 2 veces. Aceptó las condiciones, puso los millones sobre la mesa y cerró el acuerdo en un abrir y cerrar de ojos. Al final, Bernardo Silva jugará en el Santiago Bernabéu, dejando al barcelonismo con un palmo de narices tras haber exigido unas cantidades que huelen a excusa para terminar vistiendo de blanco.
Y llegamos al plato fuerte del día, amigos. Vamos a hablar del jugador que está rompiendo todos los contadores de interacciones y que tiene en vilo a todo el planeta fútbol, Julián Álvarez. La situación del delantero del Atlético de Madrid está dando muchísimo que hablar, especialmente por lo que está ocurriendo en su regreso con la selección de Argentina. Hay mucha expectación a su alrededor y es necesario poner todas las cartas sobre la mesa para entender qué está pasando realmente con la araña en el torneo. El primer punto que hay que dejar clarísimo ante los constantes rumores y la preocupación de muchos aficionados es su estado físico. Julián Álvarez está completamente disponible para la selección argentina. Su nombre figura sin ningún problema en la lista oficial del seleccionador Lionel Scaloni para afrontar los partidos. En las últimas horas se había especulado con posibles molestias debido a la alta carga de partidos que arrastra de la temporada, pero la realidad es que aparentemente no figura como lesionado. Está al 100% en los entrenamientos, con el alta competitiva y listo para saltar al terreno de juego en el momento en que el cuerpo técnico lo decida. No hay alarma médica con él. Sin embargo, el verdadero debate con Julián no es físico, sino puramente deportivo y de jerarquía. Y es que, contra todo pronóstico, Julián Álvarez está perdiendo el pulso directo en Argentina con Lautaro Martínez. La batalla por ser el 9 de la albiceleste está más viva y feroz que nunca. Y en este preciso momento, es el delantero del Inter de Milán quien le está ganando la partida. Lautaro viene firmando unas actuaciones espectaculares, mostrando un idilio con el gol brutal que ha obligado a Scaloni a darle la titularidad en los momentos clave. Esto ha dejado a Julián en una situación muy incómoda y en un segundo plano que nadie se esperaba. A pesar de su entrega, de su presión asfixiante y del despliegue físico que siempre ofrece sobre el césped, la falta de pegada en los últimos compromisos internacionales le está pasando factura. La prensa argentina y los analistas coinciden. Hoy por hoy, el puesto de delantero centro titular de la campeona del mundo tiene nombre y apellido, y ese es Lautaro Martínez. A Julián le toca remar desde atrás, asumir el rol de revulsivo y aprovechar los pocos minutos que tenga para intentar revertir una situación que preocupa y mucho a su entorno. Y para cerrar este bloque de nombres propios por todo lo alto, tenemos que hablar de un auténtico bombazo que se ha cerrado de una forma totalmente frenética: el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid. Mucho se está hablando en los medios sobre el precio de su traspaso, que finalmente se ha fijado en unos espectaculares 60 millones de euros. Pero lo verdaderamente jugoso de este movimiento es la intrahistoria de cómo se fraguó la operación en los despachos del Santiago Bernabéu. Una negociación express que se ha acelerado por completo justo ahora que el mercado de fichajes está arrancando. Para entender cómo se ha terminado vistiendo de blanco, hay que desvelar qué sucedió exactamente las 24 horas antes de que se hiciera oficial el acuerdo. La operación estaba en un punto crítico, con posturas económicas muy alejadas y con el riesgo real de que el traspaso se torciera debido a las exigencias de última hora de su club de origen. El Real Madrid necesitaba un golpe de timón inmediato si quería asegurarse uno de sus grandes objetivos para reforzar el carril izquierdo en este inicio de verano. La tensión en las oficinas blancas era máxima mientras se intentaba desbloquear la situación. Fue en ese momento crítico cuando se produjo el movimiento maestro que lo cambió todo: una llamada personal y directa de José Mourinho. El técnico portugués, con su habitual determinación, decidió coger el teléfono apenas 24 horas antes del cierre definitivo de la operación para hablar directamente con el futbolista. Esa conversación fue el detonante definitivo. Mourinho le transmitió a Cucurella su total confianza, le explicó el rol crucial que iba a tener en su esquema táctico y la importancia que tenía su llegada para las aspiraciones del Real Madrid. El impacto de esa llamada fue inmediato. Las palabras del técnico despejaron cualquier tipo de duda en el jugador y sirvieron para presionar y desatascar los flecos que quedaban pendientes en la negociación entre los clubes. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía atascado se agilizó de tal manera que esas 24 horas previas se convirtieron en un viaje express directo hacia la firma del contrato por esos 60 millones de euros.
un golpe de autoridad en los despachos que demuestra que, cuando el Real Madrid pone la maquinaria a funcionar, las distancias en el mercado se acortan en cuestión de minutos. Primera salida de la Almería. Bruno Langa se va traspasado al Karabaj. Seguimos con el mercado y pasamos al Milán. El Milán elige a Morín para reiniciar su reconstrucción. Seguimos el mercado. Anselmi llega al Elche y se incorpora a la planificación deportiva del equipo. Izan González, nuevo jugador del Girona hasta el año 2029. La Atalanta está interesada en fichar a Raskin. El Manchester United, Summerville en la lista de posibles fichajes del United. El Atlético de Madrid, un deseo, Nico González. Tasadé va al Córdoba. Segante al Sevilla. Seguimos con Sergio Francisco, nuevo entrenador del Burgos. Aysar Ahmed, jugador del Oviedo. Tim Payne, rumbo a Paraguay. Seguimos el mercado y llegamos a Jorge Sanz, nuevo jugador del Sporting de Gijón. De Michelis se tiene una cláusula. Recordemos que De Michelis se ha querido marchar y ha sido de momento retenido porque tiene una cláusula que lo podría retener. Rubén Amorín, ya hemos dicho anteriormente, listo para el Milán. De Cervi quiere a Tonali. Rüdiger renueva por un año. ¿Cómo no? Esto era lógico. Deshojando la margarita. Cláusulas de Rashford. Rashford debe tener más cláusulas que las que hay en versículos en una Biblia. Nuevo entrenador en Túnez, Hervé Renard. Hay pelea por Mateus Fernández. El Lens sustituye a Sash. Nico Paz entra en escena. El Celta va a por Unagi. Y ya con esto terminamos lo que ha sido el movimiento de hoy martes en el mercado. Mucho ojo, amigos, porque nos metemos de lleno en la auténtica locura que está siendo este Mundial 2026, donde saltan las alarmas. En la selección española y hay noticias históricas que sacuden al barcelonismo. El debut de España nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y un run run en el ambiente que va a dar muchísimo que hablar. El primer gran foco de atención está puesto, sin duda, en la joya de la corona, la reacción de Lamine Yamal tras el pitido final del amargo partido contra Cabo Verde. El canterano azulgrana terminó el encuentro visiblemente frustrado, con un enfado monumental que no pudo ocultar ante las cámaras. España no pasó del empate a 0 en un partido gris, y los gestos de rabia de Lamine reflejan a la perfección la impotencia de un equipo que se estrelló contra un muro defensivo, y así lo plasmó en sus redes sociales. No fue el debut soñado y la tensión en el vestuario es total. Pero dentro de lo malo, la gran noticia positiva para el fútbol español y para el Barça es que Lamine Yamal vuelve a jugar nuevamente tras superar su larga lesión. Había muchísimo miedo sobre cómo volvería tras estar tanto tiempo apartado de los terrenos de juego, pero el chaval saltó al césped sin complejos. Aunque lógicamente le falta ritmo de competición y esa chispa eléctrica habitual, su regreso es la mejor bendición para el ataque de la selección. Ha vuelto el jugador más diferencial y ahora solo queda que vaya sumando minutos para recuperar su mejor versión. Sin embargo, el gran señalado de este tropiezo histórico no es otro que el seleccionador. La prensa y los analistas están destrozando la pizarra nacional al desvelar los 3 graves errores de Luis de la Fuente en el partido contra Cabo Verde. El primer error
fue la alarmante falta de un plan B ofensivo para romper un bloque tan bajo. El equipo se limitó a colgar balones sin sentido. El segundo fallo clamoroso fue la tardanza en los cambios, dejando a los jugadores más frescos en el banquillo cuando el partido pedía piernas nuevas a gritos. Y el tercer error, y quizás el más criticado, ha sido la preocupante falta de fluidez en la transición del centro del campo, donde España se vio previsible y completamente plana. Este caos táctico nos lleva directos al siguiente interrogante que quema en la concentración. ¿Qué demonios está pasando con Jeremy Pino? El extremo canario está viviendo una situación de lo más extraña y preocupante en este torneo. A pesar de llegar en un estado de forma óptimo y de ser un perfil de futbolista desatascador que rompe líneas por pura velocidad, De la Fuente lo ha dejado en el ostracismo más absoluto. El debate está que arde entre los aficionados. Nadie entiende por qué un jugador con su desborde y hambre de gol no ha tenido ni un solo minuto en un partido que estaba pidiendo su entrada a gritos. Su situación actual es un auténtico expediente X. Para cerrar el bloque nos quitamos el sombrero porque hay que viajar directos a la concentración de los faraones. La prensa egipcia se ha rendido por completo ante el debut oficial de Hamza Abdelkarim con la selección absoluta de Egipto. El jovencísimo delantero del Barça ha derribado la puerta grande del fútbol internacional firmando una actuación soberbia que ha desatado la locura en su país. Los titulares en Egipto lo colocan ya como el heredero definitivo y el nuevo faro que guiará al equipo en este mundial. Un debut consagratorio que demuestra que el Barça tiene entre manos a una estrella de dimensiones mundiales listísima para reventar el planeta fútbol. En Inglaterra vuelven a mirar hacia Marc Casado. Que Carrick sea el técnico del Manchester United y las buenas relaciones con Jorge Mendes son claves. Esto por lo menos es lo que dice el rotativo The Sun. El jugador habló recientemente con Hansi Flick y Casado ha dado órdenes a su agente Jorge Mendes para buscar equipo. Varias son las ofertas que ha recibido el jugador. Y sigue deshojando la margarita. Recibió una del fútbol turco, que el jugador ya había descartado, pero tiene otras propuestas con mayor o con menor interés. Se ha hablado incluso del Mónaco, del Atlético de Madrid, del Al Hilal, club que el Barcelona tiene negocios por el acuerdo o el fichaje de Cancelo, y a todos estos equipos se ha añadido uno de última hora, un equipo de la Premier, según se informa por rotativos británicos, sería el Manchester United. Según explica el rotativo The Sun, que es el que lo publica, como he dicho anteriormente, el canterano del Barça es un futbolista que agrada mucho a Michael Carrick y ha confirmado como entrenador del club de Old Trafford. Gusta a Casado por su capacidad para recuperar balones y su buena capacidad también para conectar con los jugadores de ataque. La prensa egipcia se rinde ante Hamza Abdelkarim tras su estreno mundialista. El joven futbolista del Barcelona ha debutado en la Copa del Mundo con apenas 18 años, sin haber jugado todavía con el primer equipo azulgrana, y en Egipto ya lo presentan como el inicio de una nueva era para la selección faraónica. La presión hacia el entorno de Rafinha por parte del fútbol árabe prosigue. Una última hora dice que el Al Hilal ha convertido a Rafinha en uno de sus principales objetivos para este verano. Aunque son meros rumores, parece ser que el delantero del FC Barcelona no cerraría su puerta al conjunto saudí de Riad, pero pospone cualquier contacto con el club hasta después de su participación con Brasil en la Copa del Mundo. Y además, hablaría primero con el Barcelona. Lo que es evidente que Rafinha lo quieren en Arabia y que se ha convertido en el objetivo número 1 del Al Hilal para la próxima temporada. Ha hablado ya unos primeros contactos, más que contactos, lo que ha habido son unas meras conversaciones, pero nada vinculante. Y desde luego parece que el jugador del Barça
no ha cerrado la puerta, aunque eso sí, está concentrado con la selección brasileña en este Mundial 2026. Yo lo que preveo es que este año no saldrá, pero habrá que hablar de ello la temporada que viene, la temporada 2027-2028. Una de las máximas o de las propuestas de este verano por parte del FC Barcelona sería la salida de Ter Stegen, que aliviaría bastante la cuestión de fair play para el equipo azulgrana. Pero lo que hay que decir es que vender a Ter Stegen será dificilísimo para el Barça dado su alto salario. El club podría haberse abocado a dejarlo salir, pero cedido. El Racing de Santander vuelve a intentar llevarse cedido a Xavi Espar. Al jugador ya lo tanteó en el mes de enero. Los racinguistas pidieron la cesión de lateral derecho, pero Flick y Deco lo veían como con gran proyección para el primer equipo. Al técnico alemán le gusta el jugador, pero cuenta con otros de la plantilla que pueden ocupar este puesto. Ya veremos a ver lo que sucede, pero yo creo que Flick cuenta con el jugador para esta temporada. Todo va a depender de lo que decidan una vez finalizada la pretemporada en el Reino Unido. Mucho ojo, amigos, porque entramos de lleno en la información del Real Madrid, donde la maquinaria de Florentino Pérez no descansa ni un solo segundo. El club blanco está trabajando a destajo en los despachos y se avecinan curvas. El primer gran punto del día tiene que ver con la planificación estratégica. El Real Madrid ya está preparando el terreno para dar otro golpe histórico en el mercado de fichajes. No se conforman con lo que tienen. La directiva está diseñando una operación de ingeniería silenciosa. Y es que, según asegura el prestigioso medio The Athletic, el gran objetivo para romper el mercado es el central portugués del Manchester City, Rúben Díaz. El futbolista, que casualmente también está representado por Jorge Méndez, ya habría pedido oficialmente salir del Manchester City para buscar un nuevo rumbo en su carrera. Pero el bombazo en la zaga no queda ahí, porque el club blanco ya ha cerrado por completo el fichaje del prometedor central Herman Malonga, procedente del PSG, adelantándose a todos sus rivales europeos para asegurar el futuro de la defensa madridista. Y mientras preparan su propio bombazo, en los despachos de Valdebebas también hay tiempo para la estrategia vecinal. El Real Madrid ha entrado de lleno para boicotear otra gran operación de mercado, al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco tenía prácticamente apalabrado a un futbolista clave para el esquema del Cholo Simeone, pero Florentino Pérez ha levantado el teléfono, ha interferido en las negociaciones y ha frenado en seco el traspaso. Una jugada maestra que debilita al rival capitalino y demuestra quién manda en los despachos madrileños. En el apartado de nombres propios, hay novedades muy interesantes en la agenda blanca. La primera es la situación del centrocampista alemán Felix Nmecha y su relación con el Real Madrid. El jugador del Borussia Dortmund está ganando muchísimos enteros en los informes de la dirección deportiva. Sus características físicas, su despliegue y su llegada desde atrás gustan y mucho al cuerpo técnico, que ya ha iniciado los primeros contactos informales para conocer su predisposición de vestir de blanco. Por otro lado, tenemos que hablar de una de las joyas de la fábrica, Nico Paz. Todo apunta a que el joven talento no volverá la próxima temporada al Real Madrid y se quedará en el Como. El club italiano está encantado con su rendimiento y el Madrid ve con muy buenos ojos que siga fogueándose y sumando minutos de máxima calidad como titular indiscutible allí, en lugar de cortar su progresión teniendo un rol secundario en el Bernabéu. Su regreso se pospone para que vuelva consagrado. Y hablando de laterales izquierdos y defensas, el mercado echa humo. Hay que vigilar de cerca el fuerte interés del Chelsea por Álvaro Carreras, un futbolista que el Real Madrid tiene firmemente controlado. Los ingleses quieren tirar la casa por la ventana por él, lo que podría desatar una guerra de ofertas. Una situación que el Madrid monitoriza al milímetro porque, paralelamente, el Real Madrid está muy interesado en Schlotterbeck. El central alemán es el elegido para apuntalar la zaga. Su contundencia, salida de balón y juventud lo convierten en la prioridad absoluta
para renovar la línea defensiva blanca. Para cerrar este auténtico puzzle, aparece el de siempre, Jorge Méndez, y la espectacular carambola que está planeando con el Real Madrid. El agente portugués está diseñando un movimiento a 3 bandas que involucra a varios de sus futbolistas estrella y que terminaría beneficiando de forma directa al club blanco. Méndez sabe que Florentino busca piezas muy específicas y está intentando encajar los cromos perfectos para llevarse la comisión del verano y colocar a uno de sus representados top en el nuevo proyecto madridista. Una auténtica locura de mercado que solo acaba de empezar. Un nuevo jugador sale a la palestra en el mercado del Fútbol Club Barcelona. Se trata de Víctor Reis y la dirección deportiva recaba información sobre las intenciones del Manchester City con el central brasileño que esta temporada ha jugado cedido en el Girona. Holger Broich sería el preparador físico que Hansi Flick habría pedido para el Fútbol Club Barcelona para esta temporada, ya que parece ser que con Tous no ha terminado muy bien esta temporada. Sí lo hizo la temporada anterior, pero esta parece que no. Y parece además que el equipo no ha alcanzado el límite físico que Flick pretendía que alcanzara. Entonces habría solicitado a Holger Broich, pero vamos a decir quién es, porque Holger Broich es el preparador físico en Alemania muy conocido, perteneciente al Bayern en ese momento, y desde luego ha estado trabajando con el Bayern 10 años, ha estado trabajando también con muchos entrenadores, ha coincidido con Guardiola, ha coincidido, en fin, con todos los que han estado en esos 10 años en el Bayern Múnich. En Alemania la figura del preparador físico es terriblemente importante y sobre todo en el Bayern. En otros equipos no se conocen, pero en el Bayern sí se conocía porque incluso a Broich lo anunciaban en el videomarcador. La época es mala, la época es la de la pandemia, pero Broich creó un entrenamiento muy especial, hacía que los jugadores se conectaran online desde su casa y entrenaban todos juntos, y esto es lo que se llevó el Bayern adelante en cuestión de preparación física. Pero Broich no terminó bien en el Bayern, una mala temporada con muchas lesiones, y lo primero que hacen es cargarse al preparador físico echándole la culpa. Broich fue contratado por Schwarz Group, un grupo empresarial que controla entre otros al equipo Lidl Trek de ciclismo, y Broich es ahora miembro del Consejo Divisional de Salud y Rendimiento y tiene su propio laboratorio. Por lo tanto, Broich no puede venir al FC Barcelona como a Hansi Flick le hubiera gustado que viniera. El FC Barcelona avanza en la operación Salinas. El club azulgrana busca cerrar la incorporación del defensa de 19 años perteneciente al Racing de Santander con una posible cesión de vuelta al mismo equipo, entre otras opciones. En este momento la situación de Rashford no es buena. Se ha cumplido el plazo por el cual el Barcelona no puede optar ya a este contrato que tenía con el United de llevarse al jugador fichado por 30 millones, y el Manchester City duda entre reincorporarlo nuevamente al club o buscarle una oferta a un comprador. Comprador no hay en este mismo momento por Rashford, y no es por la calidad del jugador, es por el dinero que cobra. No puede en muchos clubes hacerse con los servicios de él. El Barcelona propone una nueva cesión del jugador, a la cual parece ser que el United no estaría muy conforme. El Paris Saint-Germain lo tiene muy claro. Bradley Barcola actualmente no está en venta. Es totalmente intocable. No hay ni precio ni etiqueta de salida, y a pesar del interés concreto de clubes de la Premier, no tienen intención de vender.
El PSG sigue teniendo una fuerte creencia en las cualidades de élite del jugador, incluso con la intensa competencia en los puestos que hay en el equipo. Al Real Madrid se le ha complicado mucho el asunto Guardiol. Era un jugador por el cual estaba interesado el FC Barcelona también, pero parece ser que el Manchester City a última hora ha logrado un acuerdo de renovación con el jugador cuando teóricamente las relaciones estaban a punto de romperse, y Guardiol lo va a renovar hasta el año 2031 por el Manchester City. El lateral Pedro Porro también firma su contrato con el Tottenham. Todo está cerrado con el lateral derecho y con sus agentes. El nuevo contrato será válido hasta junio del año 2031 más una opción hasta junio de 2032, con aumento de salario y acuerdo cerrado. A pesar de los informes sobre el City y más clubes, nunca ha habido chance de salida. Es totalmente intocable. Aunque la operación sería complicada, parece que el Atlético de Madrid se podría poner en breve en contacto con Alejandro Grimaldo. Ya veremos a ver qué sucede, porque era también uno de los jugadores que interesaban al FC Barcelona. Según el mecanismo de solidaridad de la FIFA, el FC Barcelona y el Español y el Eibar recibirán un porcentaje del traspaso de Cucurella al Real Madrid. En el Barça se estima que va a superar el 1.300.000, me parece, es el que más cobrará de todos. Es por cuestiones de derechos formativos. Y vamos con otro de los intereses del FC Barcelona. Tanto Atlético de Madrid como Chelsea están intentando hacerse con los servicios de Cambiaso, pero el lateral parece que espera al FC Barcelona. El internacional italiano es una de las alternativas por si se debe reforzar la banda izquierda en el FC Barcelona. Todo apunta a que la jugadora del FC Barcelona, Salma Parayuelo, saldrá próximamente de la entidad azulgrana. Después de un largo proceso de negociaciones que actualmente están rotas y no hay ningún tipo de acuerdo entre Barça y la jugadora, al final parece ser que la mejor decisión sería que saliera. Y vamos con nuestra cita con la historia. Nos vamos al Mundial del año 1958 en Suecia. Aquella final entre Brasil y Suecia en la que Brasil gana la primera Copa del Mundo. Pero esto no era lo importante. En este Mundial, en esta final, se destapó un joven de 17 años. Pelé. Nos montamos en el DeLorean y volamos rumbo a 1958 Suecia. ¡Hola! El Mundial de Suecia 1958 quedó grabado con letras de oro en los libros de historia del deporte rey como el escenario definitivo donde cambió el destino del fútbol mundial. El 29 de junio de ese año, el estadio Rasunda de Solna se vistió de gala para presenciar una final inédita entre el combinado anfitrión, una Suecia potentísima arropada por su público, y una selección de Brasil que arrastraba el fantasma psicológico del maracanazo de 1950 y buscaba desesperadamente su primera corona planetaria. Lo que nadie imaginaba en las gradas de aquel estadio nórdico es que asistirían al nacimiento de una leyenda absoluta, un joven de apenas 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien desafió a la lógica del deporte para firmar una de las actuaciones más icónicas jamás vistas en una Copa del Mundo. Ufe. La atmósfera del encuentro comenzó de manera inmejorable para los locales, quienes saltaron al césped sin ningún tipo de complejo frente a los sudamericanos. Apenas en el minuto 4 de partido, el legendario delantero sueco Nils Lidholm batió la portería brasileña, desatando la locura en el estadio y poniendo una presión asfixiante sobre los hombros de la canarina. Sin embargo, lejos de amedrentarse o revivir los traumas del pasado, Brasil reaccionó con una madurez futbolística asombrosa. Guiados por la magia de Garrincha en la banda derecha y la efectividad de Babá en el área,
el conjunto brasileño logró darle la vuelta al marcador antes de marcharse al descanso con un momentáneo 2-1, silenciando por completo el impetuoso empuje del público sueco. Fue en la segunda mitad del encuentro cuando la figura de Pelé emergió con una luz propia y cegadora para sentenciar la final y humillar deportivamente a los anfitriones. En el minuto 55, el joven delantero del Santos realizó una de las genialidades más bellas de la historia de los mundiales. Amortiguó un balón con el pecho dentro del área, le hizo un sombrero espectacular al imponente defensa sueco Ben Gustafsson, sin que la pelota tocara el suelo, y con una volea sutil y perfecta batió al guardametas Benson para poner el 3-1. Aquel gol antológico dinamitó por completo la moral de Suecia, que vio como un adolescente jugaba con la soltura y la picardía de un veterano curtido en 1000 batallas. A pesar de que el conjunto nórdico intentó recortar distancias en los minutos finales por medio de Simonsson, el vendaval ofensivo de Brasil era ya totalmente imparable. Mario Zagallo puso el cuarto gol en el electrónico y, ya en el tiempo de descuento, el propio Pelé cerró la exhibición con un soberbio cabezazo bombeado que supuso el 5-2 definitivo en el marcador. La contundente derrota de Suecia ante su propia gente no solo supuso un golpe durísimo para el orgullo del fútbol europeo, sino que consagró la superioridad del juego bonito y rompió la maldición histórica de Brasil, convirtiéndola en la primera selección capaz de alzar la Copa del Mundo fuera de su propio continente. Al sonar el silbato final, las imágenes de Pelé llorando desconsoladamente sobre el hombro del guardameta Gilmar dieron la vuelta al mundo, marcando el inicio oficial de la era del rey del fútbol. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si esto os ha gustado, si os ha gustado toda la información de última hora y seguís conmigo y queréis seguir y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol, no olvidéis dejar vuestro like, es muy importante, los pulgares arriba, y sobre todo así apoyaréis al canal. Además me interesa mucho conocer vuestra opinión, así que dejadme abajo todos los comentarios, vuestras preguntas, dudas y sugerencias sobre todo lo que se ha analizado hoy, que os leo a todos en cuanto tenga un rato libre. Y si todavía no lo estáis, hacer clic en el botón abajo de suscribirse y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos de Nuevos Culés. Un saludo de Raúl, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima, que será mañana. Visca Barça.